Lejos, muy lejos de Guatemala, Colombia dio otra lección democrática al mundo. En un proceso electoral transparente fue electo Juan Manuel Santos con el 69% de los votos. Álvaro Uribe pasa a la historia como un estadista. Respetó el fallo de una Corte Constitucional independiente y no se presentó a reelección. Colombia es hoy un país más seguro, menos pobre y con una economía pujante. Y su institucionalidad democrática se consolida cada día más. Se señala a Colombia como el próximo Chile, el referente latinoamericano de desarrollo. Y el Perú de Alan García consolida sus índices de desarrollo y tiene también grandes posibilidades de ser otro milagro latinoamericano. Solo en abril su economía creció un 9.26% y proyecta 6.6% en el año. Pero mientras en Chile, Colombia y Perú la institucionalidad democrática se fortalece, la economía crece y el desarrollo se consolida, en Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, sus gobiernos hunden a sus pueblos en la confrontación y la pobreza. Imponen un populismo derrochador y autoritario, promueven la lucha de clases, asfixian las libertades ciudadanas y vacían de significado la democracia. Venezuela, la base del socialismo del siglo XXI, tiene la inflación más alta del mundo. La inversión está anulada. El desempleo es masivo y la criminalidad tiene al pueblo prisionero. Existe racionamiento, desabastecimiento y escasez en medio de un escándalo más en el que el gobierno chavista deja podrir miles de toneladas de alimentos. La libertad de prensa está prácticamente aniquilada. No existe separación de poderes. Las instituciones son un instrumento viciado al servicio del presidente. El gobierno corrompe o destituye alcaldes y gobernadores de oposición y persigue a críticos y adversarios. La contaminación y los efectos de la receta del ALBA o el guión chavista se sienten cada día más en Bolivia y Ecuador. Y por las evidencias cada día más claras, países como Nicaragua y Guatemala se contagian rápidamente de esta corriente populista, corrupta, autoritaria, antidemocrática y a todas luces fracasada. Así es la ambición política. En Guatemala, además de la violencia y el desgobierno, aumentan la preocupación y el pesimismo. El informe presentado por International Crisis Group, organización independiente considerada líder mundial en la prevención y resolución de conflictos, asegura que la administración Colón ha estado plagada por la inestabilidad, la corrupción y la falta de capacidad. El documento también señala que Guatemala se ha convertido en un paraíso para los criminales, que tienen poco que temer a los fiscales debido a los altos niveles de impunidad. Existe una policía ineficaz y corrupta profundamente. En tan solo una semana renunciaron 3 ministros de Estado. Y si esto no es suficiente, el propio presidente del Congreso, diputado Roberto Alejos, renunció del comité ejecutivo de la UNE por no compartir la forma en que se conduce el partido oficial. En la población hay una percepción cada vez más generalizada que el gobierno perdió el rumbo, si es que alguna vez lo tuvo, y que su única brújula es perseguir su proyecto electoral. Un creciente número de sectores ciudadanos y la mayor parte de la comunidad internacional no salen del asombro por el conveniente y perverso abandono en que el gobierno tiene los sistemas de seguridad y justicia. ¿Cómo es posible que un presidente que pretenda gobernar no comprenda que la única posibilidad que tiene una nación para aspirar al desarrollo integral del ser humano es cuando los 5 pilares del sistema de seguridad y justicia funcionan? En Guatemala, la Policía Nacional Civil es un caos invadido de criminales. El Ministerio Público está decapitado. El organismo judicial sigue débil y parcialmente secuestrado. El sistema penitenciario está gobernado por la mafia y el Instituto de la Defensa Pública Penal sin director desde hace meses es una calamidad más.
¿A quiénes y por qué les conviene este grado de inseguridad e impunidad? ¿Cuáles son las razones por las que Gobierno y Congreso tienen en total abandono los sistemas de seguridad y justicia? La revista inglesa The Economist, del 19 de junio, en su reportaje Crimen y Política en Guatemala, publica que el doctor Carlos Castresana, comisionado de CICIG, renunció debido a la falta de apoyo del gobierno para combatir las mafias incrustadas en el Estado, y a causa de la selección de fiscal general que hizo el presidente, a pesar de la recomendación y señalamientos de nexos al crimen organizado. También señala que el doctor Castresana acusó al gobierno por no designar fondos para fortalecer el sistema de justicia. Además, indica que nadie se explica por qué el presidente insiste en designar funcionarios de alto rango que luego resultan con nexos criminales. Y por si fuera poco, señala también el reporte del Departamento de Estado americano que dice que regiones enteras de Guatemala están bajo el control del narcotráfico. En la batalla cívica por 3 instituciones ya se reinició el proceso para elegir fiscal general. Y es cierto, lo elige el presidente, pero su obligación es escoger al profesional que mejor sirva a los intereses de la nación y no a los suyos. Contralor General, otra responsabilidad de Estado que debe caer en manos de una persona honrada, capaz y de honorabilidad comprobada. Y la Corte de Constitucionalidad, reserva moral de la nación, y que será la batalla por la sobrevivencia de la democracia. La crisis institucional en el país es grave. La seguridad y la justicia están seriamente comprometidas. Mientras el Estado se queda sin funcionarios ante el derrumbe permanente del gabinete, el gobierno sigue sumergido en una aventura electoral en la que compromete y malgasta recursos públicos. Cada día se hace más evidente la manipulación del sistema electoral a través del RENAP y la contaminación del padrón electoral. Guatemala está cada día más en los ojos del mundo como un país a punto de colapsar. Y mientras tanto, su pueblo, aturdido, indefenso y temeroso, espera que dirigentes, líderes y sectores responsables de la sociedad den un paso al frente para enderezar el rumbo de su nación al borde del precipicio. Hoy, Dionisio Gutiérrez recibe en libre encuentro a relevantes personalidades de la vida nacional, con quienes analizará la difícil situación de Guatemala en el contexto de Estado de Derecho, democracia y desarrollo.